Hermanos, quiero invitarle que abra su Biblia nuevamente en el libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 3 en adelante. El domingo pasado leímos hasta el versículo 3 y vamos a volver a leer el verso 3 como contexto de lo que vamos a compartir esta mañana. Vamos a orar primero. Padre amado, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el que nos permite, Señor, congregarnos en ti, congregarnos para exaltarte, para bendecir tu nombre. Y gracias, Señor, sobre todo por este tiempo que tú has provisto para que nuestras vidas sean expuestas a tu palabra, Señor, a la verdad de tu palabra. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu propósito, Señor, el propósito por el cual es enviada la palabra, que produzca fruto en nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer a partir del verso 3, Filipenses 3:3. Vamos a leer hasta el 11. Dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Hermanos, no hay duda alguna que este pasaje que leemos es un testimonio extraordinario, es el testimonio de Pablo. Estas palabras representan lo que la conversión de Pablo significó, su paso del judaísmo al cristianismo, y de qué manera él pudo revisar su conversión, comparar lo que él tenía antes con lo que ahora él tiene. Y la realidad es que lo que ocurrió con Pablo es que la misma vida que él vivió, los mismos logros que él había alcanzado, ahora Pablo pudo verlos y valorarlos desde otra perspectiva, ahora estando en Cristo. Cada evento, cada circunstancia, cada experiencia que nosotros atravesamos puede y debe ser analizada desde una perspectiva puramente terrenal o de una perspectiva divina. Debiéramos analizarlo desde una perspectiva eterna. Nosotros, cada uno de nosotros, una vez que hemos recibido esa vida eterna en Cristo, a partir de ese momento, nosotros lo lógico sería pensar que el análisis de esa vida que tenemos debiera ser a partir de ese momento que el Señor nos dio vida eterna en Él. A partir de ese momento nosotros deberíamos ver todo desde una perspectiva de eternidad. Amén. Todo nuestro enfoque debería cambiar, porque a partir de ahora hemos comenzado a vivir una vida que es eterna, que es sobrenatural, que ha sido dada a nosotros por Dios y que tiene una dimensión distinta a la vida que yo conocía antes de estar en Cristo. Entonces yo todo debería analizarlo desde esa perspectiva eterna, de la vida eterna que ahora tengo en Cristo.
Entonces, nosotros obviamente no somos judíos, no podríamos gloriarnos ni jactarnos de las cosas, de los logros, de los méritos que Pablo tenía en su carne, digamos, de las cosas que Pablo enlista acá en este pasaje que leímos. Pero yo creo que nosotros de alguna forma pudiéramos hacer una comparación entre nuestra conversión y la conversión del apóstol Pablo, y ver de qué forma nosotros realmente estamos o no estamos donde Pablo ya estaba cuando él menciona estas cosas a la hora de hacer esa comparación entre su antigua vida y la vida que él ahora tenía en Cristo. Yo creo, hermanos, que es vital, y yo estoy convencido de que muchas veces todavía esa lucha que tenemos en la carne se debe a que todavía no tenemos esa perspectiva eterna como si la tenía el apóstol Pablo. Pablo tenía esa perspectiva, y si tuviéramos ese mismo entendimiento, ese mismo enfoque, esa misma visión de eternidad de la vida que ahora tenemos en Cristo, podríamos hablar y vivir de la misma forma en que lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, de esta manera, hermanos, y a modo de conexión con el mensaje de la semana anterior, yo quisiera que revisemos otra vez el versículo 3 de este capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a leer nuevamente el versículo 3. Dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión, dice otra versión. Ese es el primer distintivo o marca de un verdadero cristiano. Pablo acá menciona que hay una circuncisión en la carne. Hay una circuncisión que en la carne, ¿se acuerdan? Los judíos se circuncidaban en su cuerpo, y Pablo reconoce que hay una circuncisión en la carne, pero él reconoce que esta no es la verdadera circuncisión. El mismo Pablo lo menciona allá en Romanos 2, no es judío, dice Pablo, Romanos 2, 28 y 29, no es judío el que lo es externamente, ni es circuncidado el que lo es en la carne. Es judío el que lo es en el interior, y es circuncidado el que es circuncidado en el corazón. Pablo lo que está mencionando acá en Filipenses es que nosotros somos la verdadera circuncisión, no los que tenemos la circuncisión en la carne, sino los que hemos sido circuncidados en nuestro corazón, los que por la obra de Cristo, por la obra redentora de Cristo en la cruz, ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Esa es la primera señal, la primera marca, el primer distintivo de un verdadero cristiano. Es esa circuncisión que es en el corazón. Es la que libera la voluntad de la esclavitud del pecado, la que remueve el velo de nuestro pensamiento y que nos permite entender las verdades que antes no podíamos entender en nuestra mente natural. Y no solamente ahora pueden ser entendidas, sino que podemos vivirlas y aplicarlas en todo lo relacionado a nuestra vida. Pablo está diciendo, esa es la verdadera circuncisión, y nosotros somos parte de esa circuncisión en Cristo. Esa es como la primera marca. Luego Pablo dice, somos la circuncisión, dice, los que adoramos en el Espíritu de Dios. Ese es como el segundo distintivo, la segunda marca de un verdadero cristiano. Antes Pablo adoraba, y nosotros también antes adorábamos. Hermanos, vea, el hombre, el ser humano, hemos sido creados, somos adoradores. El asunto es que no siempre adoramos a la persona correcta, que es nuestro Señor, pero siempre vamos a adorar a algo o a alguien. Y en última instancia, si no adoramos a nada o a nadie, nos adoramos a nosotros mismos.
Pablo está diciendo acá que ahora adoramos en el Espíritu de Dios. Ahora adoramos al Señor. Esa es la segunda marca. Nosotros podríamos incluso ser o volvernos tan religiosos que esa adoración que le ofrecemos a Dios pudiera incluso ser ofrecida al Dios verdadero y no ser recibida por Dios, porque lo hacemos desde la religiosidad, como le ocurrió a Caín. ¿Se acuerdan? Caín no llegó a adorar un Dios extraño. Caín no llegó a adorar un Dios falso, llegó a adorar al único Dios que él conocía, a Jehová. Y sin embargo, su adoración no fue recibida por el Señor, porque él lo hizo desde la religión, no desde un corazón sincero delante de Dios. De manera que es posible llegar a adorar al Dios verdadero y que mi adoración no sea recibida por Dios. Pero Pablo dice acá que aquel que tiene la circuncisión verdadera, aquel que verdaderamente ha sido marcado por él, que aquel en quien el Señor ha hecho una obra redentora en su corazón, ese a partir de ahora en adelante, entonces ahora puede adorar en el Espíritu. Es guiado por el Espíritu a toda verdad y es llevado entonces a la verdadera adoración por medio de ese mismo Espíritu. Esa es la segunda marca. Y el tercer distintivo o marca de un cristiano verdadero es que ahora nos gloriamos en Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 3. Ya no poniendo la confianza en la carne. Ya hemos aprendido que Cristo es el único motivo de gloria para el creyente. Ya entendemos eso, que aquello que nos brindaba confianza en el pasado, ya eso quedó en el pasado y ya no es motivo de confianza ni de esperanza para nosotros. Que nuestra única gloria es Cristo y su obra. Amén. Entonces, inmediatamente después de que Pablo nos menciona esto, hace como ese resumen, digamos, de esas señales, de esas marcas que ahora, de esos distintivos que usted y yo como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios ahora tenemos. Inmediatamente después, a partir del versículo 4, Pablo nos menciona acá, nos dice que a pesar de que ya no tenemos ninguna confianza en la carne, él dice, bueno, y si hay alguien, si hubiera alguien que cree tener motivo para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Nadie tiene más motivos que yo, es lo que dice Pablo, para confiar en la carne. Y Pablo quiere exponer esto a sus conciudadanos, a los judíos, y obviamente también aplica para nosotros de alguna forma, bueno, de muchas formas. Pablo quiere exponer esto para que podamos llegar a entender lo insensato que es hacer lo que Pablo hizo durante su vida en el judaísmo, de poner su confianza en las obras de la carne. Pablo se había lanzado a una vida religiosa, estamos hablando de antes de su conversión, ¿verdad? Pablo se había lanzado a una vida religiosa, despegada de Dios, y el esfuerzo humano despegado de Dios o desconectado de Dios nos puede hacer ganar el aplauso del hombre, el reconocimiento del hombre, pero jamás nos puede hacer ganar la aprobación de nuestro Dios. Esa era la vida que llevaba Pablo antes. Además, esos logros que a Pablo lo llenaron de satisfacción en un momento, pronto se quedaron cortos. De hecho, hermanos, en ocasiones es algo que ni siquiera dura al siguiente día. Véalo así, digamos que usted hace algo hoy, usted hace algo en su capacidad humana, en su talento, usted hace algo hoy que eso le hace ganar el reconocimiento y la aprobación de las personas, y usted se siente muy bien por eso, pero esa satisfacción ni siquiera le alcanza para mañana. Usted se levanta mañana con el mismo vacío, con la misma insatisfacción de siempre, porque eso de hoy usted no lo va a llenar mañana. No, usted mañana tiene que
que necesita hacer algo más para otra vez sentir esa satisfacción, porque eso no dura nada. Eso en nuestro esfuerzo humano se esfuma muy rápido, no nos dura nada. Entonces, el mismo Pablo pasó por esa experiencia y entonces ahora él ha conocido algo que supera con creces lo que era el gozo y la satisfacción que él había experimentado anteriormente. Pablo está consciente de que todo lo que hizo, lo hizo en la carne. Y ahora él ha aprendido que en el Señor Jesús, lo mismo que el Señor Jesús trataba de enseñarnos. Allá en Juan 6:63, Jesús dice, porque la carne para nada aprovecha. El mismo Jesús lo dijo. La carne de nada aprovecha. La manera como Jesús lo menciona ahí es absoluta, hermano, es rotunda. Pablo allá en Romanos también lo menciona de una forma absoluta también. Es decir, que en mi carne no hay nada bueno, no hay nada relacionado a mi carne, nada que satisfaga mi carne, nada que anime a mi carne, que realmente al final produzca un fruto de gloria o de santificación para mí. Nada, para nada aprovecha la carne. El mismo Jesús lo dijo. Y en Gálatas 5:17 el mismo Pablo menciona que los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. Están en esa lucha constante, porque en la carne, en su carne y en mi carne, hermano, no hay absolutamente nada bueno, nada. Entonces Pablo está consciente ahora de esto, después de su conversión. Pablo está consciente de eso, y con eso entonces él ahora en la mente, entonces él comienza a argumentar ahí en esa carta a los Filipenses a partir de su posición, a partir de la nueva posición, de la verdad que le ha sido revelada a él. Él empieza entonces a tratar de ayudarnos a entender que nuestra confianza no puede estar en la carne. Entonces él mismo dice, lo que menciona en el versículo 4, yo mismo también podría confiar en la carne. Es decir, él dice, si alguien tiene algo de que confiar en la carne, yo tengo mucho más que todos. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo tengo suficientes logros en mi vida pasada, en mi currículum, yo tengo un currículum impresionante para sentirme orgulloso, dice Pablo. De hecho, tengo más méritos que todos. Si alguno cree que tiene motivo para confiar en la carne, yo tengo mucho más. Y entonces inmediatamente él empieza a mencionar, él describe ese currículum impresionante que él tenía. De hecho, hermanos, Pablo pertenecía a una élite a la que pocos pertenecían. Pablo pertenecía a una élite a la que muchos aspiraban a pertenecer y no lo habían logrado. Entonces él ahora va a revisar cuáles eran los logros humanos que lo llevaron a pertenecer a esa élite, y él ahora entiende que eso no tenía ahora ningún valor, no tenía ningún significado en realidad. Pablo está tratando de llamar nuestra atención de manera que podamos revisar, analizar, evaluar nuestras vidas a la luz de lo que Pablo tenía que mencionarnos a continuación. Entonces, Pablo agarra sus logros, todos sus logros humanos, todo el currículum que él tenía, y él los divide como en dos categorías, digámoslo así: en logros heredados y en logros alcanzados por su propio esfuerzo. Y entonces empieza a describir su currículum y empieza con los logros heredados. Y lo primero que él menciona es circuncidado al 8º día. La ley establecía ya en Levítico 12, dice que todo varón judío debía ser circuncidado al 8º día de nacimiento. Y cuando Pablo menciona esto, Pablo hace este énfasis de que él fue circuncidado al 8º día. Él está tratando de decirnos que incluso sus padres eran tan cuidadosos con la ley, con todas las costumbres judías,
eran tan estrictos en esto también, que habían tenido el cuidado de circuncidarlo a él al 8º día, que no habían dejado pasar ni un solo día sin cumplir con ese mandato. Es decir, Pablo está diciendo acá, de alguna forma, que no había ni una gota de sangre gentil en sus venas. Otros podrían haber dicho que habían sido circuncidados, pero no al 8º día. Según la tradición judía, si algún gentil aceptaba y quería convertirse al judaísmo, podía hacerlo, tenía que pasar una serie de rituales ahí, de cosas, y una de las cosas era que tenía que ser circuncidado, pero nadie de esos podía decir que había sido circuncidado al 8º día. Había sido circuncidado después como adulto. El mismo Timoteo se circuncidó luego como adulto. Timoteo no podía decir yo fui circuncidado al 8º día. Pablo está haciendo ese énfasis de que incluso desde sus padres él había recibido esa herencia. Luego Pablo menciona que lo segundo que menciona, el segundo logro heredado, dice del linaje de Israel. Del linaje de Israel. Pablo no está diciendo acá, vean que Pablo no dice que es del pueblo de Israel, porque igual, siendo gentil, alguien podía convertirse al judaísmo y a partir de ese momento venir a ser parte del pueblo de Israel. Pablo dice, no, yo no solo soy del pueblo de Israel, soy del linaje de Israel, soy de raza pura, estaba diciendo Pablo acá, soy de la pura cepa. Mis padres eran judíos, no hay una sola gota de sangre gentil en mí. Hubieron otros que de pronto se agregaron después, Cornelio, el mismo Timoteo, digamos que era un mestizo ahí, era de madre judía, pero era de padre griego, se circuncidó ya como adulto. Pablo es como que de alguna forma dijera, no, es que yo soy de la pura cepa, yo soy de raza pura, pura sangre, del linaje de Israel. Y esto es importante, hermanos, porque Israel era el nombre del pacto de Dios con su pueblo, era el nombre que Dios le puso a Jacob, era el nombre del pacto. En otras palabras, Pablo está poniendo de manifiesto que desde sus ancestros él tiene descendencia completamente judía. Algo que él va a enfatizar aún más cuando menciona el siguiente logro, el tercero. Él dice, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Bueno, ¿cuál es el mérito de esta tribu? Bueno, Benjamín y José, si ustedes recuerdan, eran los dos hijos más amados de Jacob. Fueron los dos hijos que él tuvo con Raquel, con la esposa que él más amaba. Y de hecho, esto siempre fue un motivo de celos, de envidia con sus hermanos, porque Jacob siempre mostró de alguna forma preferencia con ellos. Pero hay más cosas. De hecho, Benjamín, cuando las 10 tribus del norte se rebelan contra el reinado, contra el ungido de Dios a David, cuando el Señor desecha a Saúl como rey, unge a David, y bueno, ustedes saben todo lo que pasó David antes de llegar al trono, y hubo una guerra civil en Israel, hubo mucha oposición, hubieron 10 tribus, de las 12 tribus de Israel, 10 tribus estaban con Saúl, con la casa de Saúl, y se oponían al reinado de David. Hubieron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que el reino del sur fue donde David empezó a reinar, y eran solo Judá y otra tribu más, y esa otra tribu era Benjamín justamente. Entonces Pablo está diciendo, yo soy de esa tribu, yo vengo de la tribu de Benjamín, de la tribu que siempre ha defendido al ungido del Señor. Entonces Pablo está como enfatizando todas estas cosas, que dice, yo fui
circuncidado el 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, todo, con todo lo que eso representaba. Y si eso no era suficiente, Pablo menciona, además dice, bueno, también soy hebreo de hebreos. El pueblo hebreo, hermanos, adoptaron la cultura y los hábitos helénicos de los griegos. De hecho, muchos de estos, estos judíos, la mayoría que habían adoptado mucha de la cultura griega, eran llamados helenistas o judíos helenistas. Muchos se les daba ese nombre simplemente porque vivían fuera de Jerusalén, pero muchos de ellos ya ni siquiera hablaban judío o hebreo. Muchos de ellos hablaban ahora en arameo, otros en griego, porque habían adoptado otras culturas. Pablo dice, no, yo soy hebreo de hebreos. De hecho, hay una ocasión que se narra ya en Hechos 22, en Hechos capítulo 22, Pablo está predicando, se hace un disturbio ahí en la ciudad, la gente lo arresta ahí, la gente lo quieren linchar, van a matar a Pablo, tienen que intervenir los guardas y para calmar ahí el asunto. Y en Hechos capítulo 22, voy a leer ahí un par de versículos, Pablo se defiende, dice Hechos 22:1, él les pide que lo escuchen, él les pide que escuchen su defensa. Y Pablo les dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y vean lo que dice el verso 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Vean lo que pasó. A Pablo lo querían linchar ahí, lo querían matar. Y Pablo les dice, escuchen mi defensa ante ustedes. Y cuando ellos escucharon que él les estaba hablando en hebreo, guardaron silencio y le prestaron atención. Si hubieran escuchado que les hablaban en arameo, hubieran dicho, no, este es un judío helenista. O si les habla en griego, este es un gentil. Pero cuando Pablo les habló en hebreo, guardaron silencio y lo escucharon. Pablo no se había diluido, digamos, con otras costumbres de otros pueblos. Por eso Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. Yo me he mantenido fiel a nuestras tradiciones, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a la ley que el Señor nos ha dejado. Él no había sido corrompido de ninguna forma. Y cuando él menciona hebreo de hebreos, también Pablo, en el mismo texto de Hechos 22, Pablo lo menciona, que él había nacido en Tarso de Cilicia, pero había sido criado desde niño en Jerusalén, que él había estudiado con Gamaliel. Gamaliel era un sumo sacerdote, un maestro de la ley, de los más reconocidos, probablemente el más reconocido, el más importante de esta época. Pablo dice, bueno, yo estudié con Gamaliel. Muchos habían querido estudiar con Gamaliel para llegar para estar en el entorno de Gamaliel, hermanos, no era cualquiera que podía hacerlo. Pablo dice, bueno, yo fui preparado, yo estudié con Gamaliel, soy hebreo de hebreos. Entonces, vean todo lo que Pablo tenía para decir. Ahora, Pablo dice, bueno, estos son mis calificativos, mis credenciales heredadas, digámoslo así. Pero yo también tengo logros que he alcanzado con mi propio esfuerzo. Y entonces sigue mencionando cosas que él había alcanzado. Y dice, en cuanto a la ley, fariseo. Hoy en día nosotros tal vez no tenemos un buen concepto de los fariseos porque Jesús los criticó muy fuertemente, los llamó hipócritas. Pero en ese tiempo, el fariseo era una persona sumamente respetada. Era una persona, eran los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Eran personas estudiadas, preparadísimas. Eran muy respetadas. Y Pablo está diciendo
Bueno, yo soy fariseo de fariseos. Yo he estudiado con los mejores, yo aventajo a mis otros hermanos en muchas cosas, en cuanto a cualidades, en cuanto a capacidad, en cuanto a intelecto, en cuanto a un montón de cosas. Pablo iba adelante, estaba mucho más preparado que otros. Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos. Después dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, no era simplemente que yo era celoso con la ley, con nuestras tradiciones. No, es que yo trataba de cumplirla en todo. Yo trataba de hacer todo lo posible por defender nuestra ley judía. Incluso yo llegué a hacer lo que muchos de ustedes, lo que ninguno de ustedes, o la mayoría por lo menos, no hicieron. Yo era tan celoso de la ley que me lancé en contra de la iglesia, de esa secta que le llamaban ellos, ¿verdad? Entonces yo comencé a perseguir esa secta que era como ellos lo consideraban a la fe cristiana. Yo me lancé detrás del camino, que era el nombre que ellos le daban, y traté de perseguirlos y de hacerles la vida imposible. De hecho, es parte de ese testimonio de Pablo cuando él escribe a la iglesia en Gálatas. Vean lo que Pablo dice allá en Gálatas 1. Gálatas 1:13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Es decir, Pablo decía, no es que simplemente yo quería hacerles daño, yo quería destruirlos, porque él era tan celoso de la ley judía, de la ley de Moisés, que yo quería destruir a todas aquellas sectas que se oponían a eso que nosotros defendíamos. Por eso Pablo dice, yo en cuanto al celo de la ley, yo era perseguidor de la iglesia, yo quería destruir todo aquello que se levantaba en contra de lo que nosotros habíamos sido enseñados. A ese nivel llegó Pablo. Y luego dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Será que Pablo creía que él no pecaba? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no es que él pensaba eso. Sin embargo, el pecado, hermanos, es capaz de hacernos creer que nosotros cumplimos con la ley. El pecado es capaz de hacernos creer que estamos bien. Nos engaña, ¿verdad? Pero aún así yo creo que Pablo, él era tan celoso de la ley, tan estricto, que él sabía que es como si él dijera acá, bueno, yo cuando yo pecaba en algo, yo inmediatamente iba y ofrecía el sacrificio correspondiente según estaba establecido en la ley, de modo que yo no cargaba con ese pecado. Entonces él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible. Yo he sido hallado irreprensible porque yo cumplía a cabalidad con todo lo de la ley, y en las cosas que yo fallaba, inmediatamente yo ofrecía sacrificio para estar a cuentas en paz con Dios. Entonces, en resumen, en esencia, hermanos, lo que Pablo está mencionando acá, esta lista de cosas que Pablo menciona acá, era por un lado orgullo racial del linaje de Israel, orgullo de su ortodoxia, digamos, de su formación como fariseo, orgullo de su celo religioso, era perseguidor de la iglesia, orgullo de su capacidad, de su intelecto, había sido discípulo de Gamaliel, aunque no lo menciona en ese mismo texto de Filipenses, pero está en ese texto de Hechos 22, y orgullo de su moralidad. Él dice, era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. Aquí estaban todas mis buenas obras, dice Pablo. Todas las buenas obras en las que él estaba confiando para salvación. De pronto aquí no hay nadie así.
Pero a veces, tal vez en algún momento lo hemos pensado, o alguien podría decir, o podría pensar de la misma manera, bueno, si yo me muero hoy y voy al cielo, y Dios me preguntara, bueno, ¿por qué yo debo dejarlo entrar al cielo? Hay gente, yo he escuchado gente que piensa así, bueno, es que yo nunca he hecho nada malo, yo nunca he matado a nadie, nunca he robado un banco, nunca he adulterado, nunca... Bueno, sí, pero ¿y qué? Les podría decir Dios, ¿verdad? Porque es que a veces pensamos que nuestras obras son meritorias. A veces creemos que nuestras obras nos hacen tener mérito delante de Dios. O como ese recién convertido que dice, es que yo desde que me convertí no he visto que lleguen las bendiciones a mi vida, ¿verdad? A veces, no sé si has escuchado eso en algún momento. En otras palabras, mi conversión debió haber resultado en dividendos que no estoy experimentando en mi vida. A veces hay gente que cree eso. Y hermanos, es que nuestra obediencia no es meritoria. Nuestra obediencia no tiene ningún mérito delante del Señor. ¿Sabe cómo tendría que ser nuestra obediencia para ser meritoria? Tendría que ser igual a la obediencia de la persona que fue crucificada en la cruz. Tendría que ser perfecta, igual a la obediencia del Hijo que fue clavado en la cruz. Pues nuestra obediencia imperfecta no puede tener ningún mérito delante del Señor. No puede tenerlo. De hecho, la única obediencia meritoria es la del Hijo. Y mi obediencia tiene que ser vista a través de la obediencia del Hijo, o de otra forma no puede calificar para nada. Y luego cuando Dios ve la obediencia del Hijo, entonces Él me ve a mí a través de la obediencia del Hijo, y entonces Él ahora sí puede bendecirme a mí. Porque está viendo la obediencia de su Hijo, no la mía, porque la mía no puede tener ningún mérito delante del Señor. A veces creemos que nos cuesta, como tenemos la dificultad de desprendernos del valor que las obras tienen, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Porque tenemos como esa dificultad esas obras nos hacen sentir bien, porque creo que por dos razones, porque las obras que hacemos, las hacemos nosotros, entonces estamos como en control de esas obras, y eso nos llena de satisfacción, ¿verdad? Y lo otro es que esas obras, o ese mérito humano, nos permiten ganar la aprobación de las personas. Por eso es que nos cuesta tanto despegarnos del valor que tienen los méritos o las obras. Nos cuesta mucho. Creemos que cuando creemos que estamos haciendo cosas buenas y creemos que tenemos la aprobación de los demás, muchas veces eso hace que ganemos nos hace sentir moralmente superiores, o puede ser que nos sintamos en algo intelectualmente superiores, y eso nos llena, nos infla el ego, nos alimenta el orgullo. Por eso es que cuesta tanto despegarnos de esas cosas. Nos sentimos más capacitados, más preparados, más listos para ser usados por Dios. Amén. Eso hacen nuestras obras. Y eso hace que sea tan difícil de que yo pueda terminar de separarme de las obras y del valor que tienen. Entonces, Pablo, en este momento de su vida, él ha llegado a entender que nada de todo eso que él menciona, nada de lo que él había logrado en esfuerzo humano, nada, ni una sola de esas cosas le daba un estatus especial delante de Dios. Nada de eso le aportaba. Él estaba tan perdido como cualquier otro gentil,
tan necesitado de un Salvador como cualquier gentil, como usted y como yo. Montgomery Boyce nos da una ilustración, hermano, que me encanta como él lo menciona acerca de esto que yo acabo de mencionar, acerca de cómo Pablo estaba tan perdido, tan necesitado de un Salvador, al igual que cualquiera de nosotros, a pesar de todos los méritos que él humanamente pueda tener. Y escuche cómo lo dice este señor Montgomery Boyce. Dice, imagínense un bote atado en la orilla, en el río, atado en la orilla con una cadena. Está anclado ahí a la orilla con una cadena. La cadena tiene 30, 40 eslabones, ¿verdad? La cadena está formada por, digamos, 30 eslabones tiene la cadena. Y más abajo, río abajo, a 200 metros, hay una cascada enorme. Si un solo eslabón se rompe, o si ese bote se suelta de la cadena, se va río abajo, cae por la cascada y se perdió el bote, queda destruido ahí. Si un solo eslabón se rompe, el bote se va a la deriva y se pierde. Y si todos los eslabones de la cadena se rompen, pasa exactamente lo mismo. Entonces, Montgomery Boyce dice que quizás los criminales, quizás los narcotraficantes han roto todos los eslabones, y quizás usted y yo en nuestro moralismo tal vez solo hemos roto uno o dos o tres, pero la suerte es la misma para todos, el destino es el mismo para todos. O sea, no importa si hemos roto todos los eslabones de la cadena o un solo eslabón, igual el bote se perdió, que representa nuestra vida. Es lo que él está tratando de ejemplificar acá. Entonces, Pablo entiende esto. Pablo tenía esto en orden, digamos, pero había eslabones rotos, incluso en la vida de Pablo. Y iba en la misma dirección que el resto, incluso de los gentiles. Estaba igual de perdido que todos. Entonces, vean lo que Pablo dice en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, Pablo ha hecho un balance ahora a partir de la nueva vida que él tiene ahora en Cristo. Pablo hace un balance. Y él decía, en el pasado yo veía esta lista de cosas, de méritos míos, y yo los tenía como activos, como una ganancia, como algo valioso. Pero ahora resulta que cuando yo llegué a esta nueva vida, ahora que yo llegué a Cristo, que Cristo me alcanzó, que Cristo me encontró, que Cristo me dio vida eterna en Él, yo adquirí una nueva perspectiva eterna. Y de repente ahora lo que yo tenía como ganancia realmente eran pérdidas. Es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora en vez de activos son pasivos. En vez de ganancias espirituales que yo pensaba que eran, me doy cuenta que son pérdidas de la carne. Son pérdidas. Porque ahora él tiene que hacer ese ajuste. Él tiene que reconocer que ya eso no son ganancias, sino más bien son pérdidas ahora. No es que las cosas cambiaron de valor, lo que cambió fue la perspectiva con que Pablo ahora estaba evaluando todas las cosas en su vida. Y lo que él antes consideraba como una ganancia, como un activo, ahora eran pérdida total. Y esto tiene una aplicación que quisiera mencionarlo rápidamente. Hermano, ¿usted cree que la gran atracción que muchas cosas del mundo todavía ejercen sobre nuestra vida es directamente proporcional al poco amor por Cristo que tenemos? ¿No crees que si el amor de Cristo fuera mayor, el amor por Cristo de nosotros hacia Cristo fuera mayor, el poder de seducción de estas cosas del mundo fuera mucho menor sobre nosotros?
o casi inexistente en algunos casos. Porque la única razón por la que Pablo menciona todo esto y ahora considera todas las cosas como pérdida, dice que es por amor de Cristo. Pablo lo menciona ahí en el versículo 7. Dice, ahora todas esas cosas las considero como pérdida por amor de Cristo. Esa es la razón por la que Pablo logra cambiar la perspectiva en que él ve las cosas ahora. Lo que él consideraba una ganancia, ahora por amor de Cristo, por el amor de Cristo, ahora él entiende que en realidad son pérdidas, que en realidad son cosas que no tienen ningún valor. El amor a Cristo es lo que hace que podamos cambiar ese enfoque, que las cosas del mundo puedan perder todo el poder de seducción que tienen sobre nosotros. Escuche como lo dijo una persona. Dice, toda la ganancia financiera, toda la ganancia material, toda la ganancia física, toda la ganancia intelectual, toda la ganancia moral, toda la ganancia religiosa, todas estas ganancias no son en lo absoluto nada comparadas con la gran ganancia, Cristo. Cristo es la gran ganancia. Todo lo demás no se puede ni comparar con Cristo, ni cerca, hermanos. Nada. Pablo lo menciona. Pablo menciona que el motivo de él ver ahora las cosas diferentes, que él ahora todo lo considera como una pérdida, todo lo que él antes consideraba valioso, es por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y él dice que nada se puede comparar con Cristo. De hecho lo menciona ahí en el versículo 7. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay otra versión que dice por el incomparable conocimiento de Cristo. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Cristo es incomparable, que no hay nada con lo que usted y yo lo podamos comparar, ni todo el dinero del mundo, ni todas las ganancias del mundo no pueden ni cerca compararse con Cristo, porque Cristo es incomparable, no tiene comparación. Si usted me dice, hermano, pero es que es mejor tener plata a no tener plata. Bueno, sí, si la comparación es esa, si comparamos tener plata con no tener plata, obviamente es mejor tener plata. Pero si la comparación es Cristo, no podemos comparar eso con Cristo, porque Cristo es sencillamente incomparable. Amén. Hermano, Pablo se convierte al cristianismo y hubo cosas que no cambiaron. Pablo seguía siendo, su circuncisión seguía siendo al 8º día, seguía siendo del linaje de Israel, seguía siendo de la tribu de Benjamín, seguía teniendo el mismo conocimiento de los demás, al igual que los fariseos. Estas cosas no cambiaron. Lo que sí cambió fue la orientación de su mente por completo, un cambio radical. Y eso es parte del problema nuestro. Nosotros hemos sido entrenados con una mente que tiene una orientación hacia abajo, hacia acá, hacia las cosas de este mundo nada más, no hacia lo eterno. Usted enciende el televisor y todo lo que se menciona en la televisión, todo está enfocado en las cosas de este mundo, que el carro, que la casa, que las cosas, todo son cosas de aquí, pasajeras, terrenales, todo. Uno va a la universidad y no es que esté mal, es bueno ir a la universidad, pero todo lo que te enseña en la universidad está enfocado hacia abajo, en lo terrenal. Y ese es parte del problema que tenemos, que nuestra mente no ha sido redireccionada a lo eterno. Y a veces pensamos y vemos solo lo que pertenece a este mundo, que es pasajero, que es temporal.
Tenemos que permitirle al Señor que transforme nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos estar enfocados en lo eterno, no en las cosas de este mundo. Amén. Entonces Pablo hizo esto. Pablo, imitando a Jesús. Vean lo que hizo Pablo. ¿Recuerdan allá en Filipenses 2 que Filipenses 2:5 en adelante, que menciona la humillación de Cristo, y menciona que como Cristo no estimó, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que él tuviera que aferrarse? Bueno, de igual forma Pablo no consideró su posición aventajada en el judaísmo como algo que mantener. Yo no estoy comparando a Pablo con Cristo, simplemente estoy diciendo que Pablo supo imitar a Cristo. Dejó, no se aferró a la posición que él tenía. Cristo dejó su gloria y Pablo dejó aquellas cosas en las que él se gloriaba antes también. Y Cristo además se despojó de su gloria por amor al Padre, y Pablo se despojó de todo lo que él era y tenía por amor a Cristo. Recuerden lo que lo leímos aquí en el texto, por amor a Cristo. Entonces Pablo le da a Cristo un valor incomparable. No hay nada, ninguna ganancia en ningún ámbito de esta vida que se pueda comparar con Cristo. Ahora, Pablo ha hecho esta evaluación, digamos, no desde un impulso emocional, sino que él ha hecho todo un análisis, él ha hecho un cálculo. De hecho, aparentemente el lenguaje que Pablo usa acá es como un lenguaje contable, como en términos contables, en términos bancarios, digamos. Él habla de activos, de pasivos, de ingresos, de egresos, y él tiene que como hacer esos ajustes. Lo que antes era un activo, ahora tiene que hacer ajuste, ahora es un activo, ahora es una pérdida. Lo que antes era un ingreso, lo que antes le sumaba valor a mi cuenta, ahora eso más bien me resta valor, me quita, ahora estoy en números rojos más bien, ahora estoy debiendo, antes creía que tenía mucho, ahora más bien estoy en deuda. Y él esto no lo hace impulsivamente, él hace todo el cálculo. Hermanos, vea, una pregunta, o más bien algo que nosotros deberíamos preguntarnos para poder escudriñar nuestros corazones. Hermano, vea, tú has colocado lo que tienes, lo que eres, lo que persigues, lo que sueñas, todo lo que tú consideras valioso en tu vida, tú lo has colocado al lado de Cristo, lo has puesto en ese balance, como que tuvieras una balanza, de un lado podamos poner todo lo que consideramos valioso, todos nuestros sueños, lo que creemos que tenemos, lo que creemos que somos, lo pongamos de un lado de la balanza, y del otro lado pongamos a Cristo. Bueno, ojalá, hermano, que el Espíritu de Dios nos permita hacer eso en este momento, para que entendamos, para que escuchemos, si lo podemos decir de esta forma, verdaderamente, realmente, que todo eso que tenemos, que creemos tener, verdaderamente es una pérdida, no tiene ningún valor comparado con Cristo. Que podamos hacer ese ejercicio, que podamos hacer ese análisis a profundidad como lo hizo Pablo, y comparar todo en nuestra vida, compararlo con Cristo, y nos vamos a dar cuenta de que no hay punto de comparación, y que todo eso que consideramos que tiene algún valor, en realidad es una pérdida, en realidad no tiene valor alguno. Hay algunas versiones que todavía son más fuertes en la traducción. En la Reina Valera dice Pablo, ahora todo lo considero como basura. Hay otras versiones que son un poco más fuertes la traducción. Y hay otra versión que dice,
que todo lo considero como estiércol, como excremento. Incluso hay unas versiones en inglés que también lo mencionan así. ¿Usted sabe cuál es el único valor que tiene el excremento? Como ahora me dice, ya produce energía, se usa se quema, ¿verdad? Y se produce un gas, el gas metano, que produce energía. Hermano, todas tus obras y todas mis obras para lo único que sirven es para ser quemadas. Para nada más. Solo en eso se pueden usar. Todas nuestras obras, todo nuestro mérito humano, para lo único que sirve es para ser quemado. Así es como Pablo lo está expresando acá. Esto es estiércol, dice Pablo, esto es excremento. Así de fuerte. Todo lo que yo considero valioso, humanamente hablando, esto es basura. Esto no vale nada comparado con Cristo. A fin de conocerlo a Él y ser hallado en Él y experimentarlo a Él. Y uno podría decirle, Pablo, pero ¿cómo? Si usted ya lo conocía, es que yo quiero conocerlo más. Pablo ya había sido arrebatado al tercer cielo, le habían sido reveladas cosas que ni siquiera le eran permitidas comunicar. Pablo lo conocía, pero él dice, pero es que yo quiero conocerlo más y más cada vez. Quiero conocerlo a Él, quiero ser hallado en Él, y quiero conocer y disfrutarlo a Él, y vivir en Él, y experimentar el poder de su resurrección, y todo. Yo quiero más de Él. Todo lo demás que no sea Cristo, para mí no vale nada. Es estiércol, es excremento. Es lo que Pablo está mencionando acá. Nuestro afán, hermanos, aquí en la tierra de alcanzar cosas, logros, aun cuando esos logros en sí mismos no son un problema, pero el problema es que los logros a veces se convierten en un problema cuando le damos más valor del que merece, cuando le damos más valor por encima de Cristo, del valor que debería tener Cristo en nuestra vida. Entonces a veces se convierte en un obstáculo. A veces esos logros le roban la gloria a Dios. A veces nos roban el tiempo que le deberíamos estar dedicando a Dios. A veces me roban la pasión que yo le debería estar dando a Dios. Y se convierte en un problema. A veces, en otras ocasiones, aún alcanzando esas cosas con la ayuda de Dios, pero pensando todo el tiempo que yo he logrado alcanzarlo por mis propios méritos. Y Pablo dice entonces que ahora que Él está en Cristo, que todas esas cosas han perdido su valor, han perdido su brillo. Ya eso no tiene ningún valor para Él. Y termino con esto, hermano. No tenemos tiempo de comentarlo, pero va a ser parte del siguiente mensaje. Lo que dice el versículo 9 y 10, quiero leerlo un momentito. Dice Pablo: y será hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermano, no podemos. Pablo acá menciona que él quiere conocerlo a Él, quiere experimentarlo, y el poder de su resurrección, menciona él acá. Pablo dice: yo quiero seguirlo conociendo y quiero conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y termino con esto: no podemos conocer el poder de la resurrección de Cristo, que tanto quisiéramos conocer, ¿verdad? Pero no podemos conocerlo separado de los padecimientos de Cristo.
En sus padecimientos es que puedes experimentar el poder de su resurrección. En sus padecimientos. Pablo por eso lo menciona de esta forma. Por eso Pablo dice, bueno, al final yo quiero pasar el resto de mi tiempo, lo que me quede de vida, avanzando. Quiero seguir conociendo cada día más a mi Dios. Bueno, pongámonos de pie un momento, por favor.